Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ingeniería Electrónica. Asignatura Algoritmos. Tutor Humberto Amaya. Por Eduardo Darío Arango. La historia de la programación comenzó con el matemático Charles Babbage, matemático que diseñó la primera máquina programable, aunque no llegó a construirse porque en su tiempo no había la ingeniería necesaria, pero fue quien empezó con el proceso de la programación. Seguido de Ada Lovelace, que se considera la primera programadora, diseñó el primer algoritmo para la máquina que diseñó el matemático anterior. En tercer lugar tenemos a Grace Murray Hopper, quien inventó el primer compilador y popularizó la idea de crear lenguajes de programación independientes a la máquina. Entre los primeros ordenadores se tiene el Colossus Mark en 1943, seguido en 1946 del ENIAC, 1960 del circuito integrado, 1971 el microprocesador y en 1981 la empresa IBM saca al mercado la primera PC. En los años 50 nacen los primeros lenguajes de programación: Fortran 1957, Algol 1958, Lisp 1958, COBOL 1959, Simula 1962-1967, CPL 1963. En los años 70 nace la segunda generación de lenguajes de programación: Pascal en 1970, lenguaje C en 1972, Prolog 1972, ML 1973, Scheme 1975, SQL 1978. En los años 80 nace la tercera generación de lenguajes de programación. Estos combinan y mejoran los lenguajes anteriores y dan origen a los lenguajes de programación imperativos, lenguajes donde las instrucciones se ejecutan unas a otras. 1980, lenguaje C++, 1984, MATLAB, 1985, Eiffel, 1986, Erlang, 1987, Perl. En los años 90 nacen los lenguajes de programación funcionales que se basan en la declaración de funciones aritméticas: 1990 Haskell, 1991 Python, 1993 Ruby, 1994 Close, 1995 Java, 1995 JavaScript y en el 2000 C#. A partir del año 2000 se han creado lenguajes de programación como F# en el 2002, Groovy 2003, Clojure 2007, Dart 2011 y Swift en el 2014. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos creado a mediados de los 80. Retoma la eficiencia, flexibilidad y amplía la gama de operaciones y expresiones del lenguaje C original. Ha eliminado algunas de las limitaciones y ha añadido algunas características que facilitan la programación. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos derivado del lenguaje C que fue lanzado en 1996. Perl es un lenguaje muy utilizado para el desarrollo web y muy práctico para extraer información de archivos de texto. Python es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos que puede utilizarse también en desarrollo web. SQL, llamado así por sus siglas que traducen lenguaje de consulta estructurado, el cual utiliza operaciones algebraicas para manejar bases de datos. Con los avances tecnológicos que se están generando día a día y teniendo en cuenta que la programación de computadoras es una práctica relativamente nueva, es algo difícil de determinar qué lenguaje es el mejor, cuál quedará atrás o cuál será el mejor. En la actualidad los lenguajes de programación clásicos aún están vigentes y se complementan bien con los nuevos lenguajes. Estos lenguajes son JavaScript, Java, Python, CSS, PHP, Ruby, C++, lenguaje C,
Shell y C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan en Net Framework y se puede utilizar para crear aplicaciones de cliente Windows, servicios web XML o aplicaciones cliente-servidor. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, se refiere primeramente a la programación como parte técnica, a escribir un código claro y que cualquiera pueda leerlo y entenderlo. Y en segundo lugar, a escribir códigos con la mayor honestidad posible, sin ninguna mala intención. Mi nombre es Eduardo Darío Arango Mestizo, tengo 27 años, soy tecnólogo en electricidad industrial del SENA y actualmente estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD.